digestiva. Entonces el tema de nuestra clase de hoy, hemorragia digestiva. Ya en su momento en nuestra clase anterior de cátedra definimos lo que era hemorragia, ¿cierto? Salida de sangre por una rotura accidental o espontánea de un vaso, ¿cierto? Esa misma definición eventualmente es atingente en lo que respecta al sistema digestivo. Entonces, salida de sangre por rotura accidental o espontánea de un vaso, en este caso perteneciente, ¿cierto?, a nuestro sistema digestivo. En medicina diferenciamos la hemorragia digestiva alta, HDA, y la hemorragia digestiva baja. En medicina diferenciamos la hemorragia digestiva alta, HDA, y está la sigla, ¿cierto? Y la vamos a escribir acá. Hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. La pregunta es, ¿cuál es el límite entre lo alto y lo bajo? ¿Cierto? El límite anatómico para diferenciar lo alto y lo bajo en relación a nuestras hemorragias es el ángulo de Treitz. Y Treitz es eventualmente nombre de autor, por eso que está con T mayúscula, ¿cierto? Ángulo de Treitz. O también denominamos a este ángulo duodeno yeyunal. Duodeno yeyunal, del duodeno y yeyuno, ¿cierto? Recordamos esta estructura anatómica del sistema digestivo. Entonces, la hemorragia digestiva alta se originará en lesiones situadas por encima del ángulo de Treitz. Por arriba, si así mejor lo entendemos, al ángulo de Treitz o también denominado ángulo duodeno yeyunal. Todo lo que esté sobre el ángulo de Treitz o ángulo duodeno yeyunal lo denominaremos, la hemorragia me refiero, lo denominaremos hemorragia digestiva alta. Y sobre el ángulo de Treitz tenemos el esófago, el estómago y el duodeno. Es decir, cualquier rotura espontánea occidental de vasos que comprometan el esófago, estómago o el duodeno, lo vamos a denominar hemorragia digestiva alta. Y bajo el ángulo de Treitz, distal, ¿cierto? Al ángulo de Treitz, bajo el ángulo de Treitz o ángulo duodeno yeyunal, las hemorragias que se desencadenen bajo el ángulo de Treitz las denominaremos hemorragia digestiva baja. Y bajo el ángulo de Treitz nos interesa de sobremanera el yeyuno, el ilion, el colon y el recto. Es decir, si nuestra hemorragia se desencadena sobre el ángulo de Treitz, lo llamaremos hemorragia digestiva alta, por encima del ángulo de Treitz, esófago, estómago y duodeno. Y bajo el ángulo de Treitz lo denominaremos hemorragia digestiva baja. Yeyuno, ilion, colon, recto son las estructuras anatómicas que se ubican bajo el ángulo de Treitz, distal al ángulo de Treitz. Entonces, el límite entre lo alto y lo bajo en relación al sistema digestivo y hemorragias lo determina el ángulo de Treitz o también llamado ángulo duodeno yeyunal. Entonces la pregunta que surge, ¿qué causas pueden condicionarnos una hemorragia digestiva alta? Recordemos, hemorragia digestiva alta, esófago, estómago y duodeno. Por ende, cualquier causa que afecte estómago, esófago y duodeno serán causas potenciales del desarrollo de una hemorragia digestiva alta, ¿cierto? Si sobre el ángulo de Treitz tenemos el esófago, estómago y el duodeno, es lógico pensar que cualquier situación que afecte a estas estructuras nos pueda desencadenar una hemorragia digestiva alta. Y entre estas tenemos las roturas, entre estas causas, las roturas de varices a nivel del esófago, las gastritis erosiva que conversaremos más adelante, la úlcera gástrica y del duodeno. Recordamos que definimos úlcera en nuestra clase de inflamación, descamación de tejido necrótico inflamatorio, ¿cierto? Con formación de una llaga en rigor. Entonces, rotura de varices a nivel del esófago, úlceras a nivel del estómago y del duodeno, úlcera gástrica y duodenal, gastritis erosiva, úlcera de una porción del duodeno, esofagitis,
cáncer de esófago, cáncer gástrico o recordamos, aneurisma de la aorta que se rompe al esófago o al estómago. Un aneurisma de la aorta, recordamos que revisamos con ustedes aneurisma, ¿cierto? Que se rompe al esófago o al estómago, también podría ser causa potencial de una hemorragia digestiva alta. Entonces, entre las causas de hemorragia digestiva alta, nombramos las roturas de varices a nivel del esófago, la gastritis erosiva, la úlcera que compromete el estómago y el duodeno, la duodenitis en rigor, la esofagitis, el cáncer de esófago, el cáncer gástrico o un aneurisma de la aorta que se rompe al esófago o al estómago. Cualquiera de estas situaciones podrían condicionar, ¿cierto?, una hemorragia digestiva alta. Incluimos también entre estas causas el síndrome de Mallory-Weiss. Este síndrome de Mallory-Weiss, vamos a ver una imagen más adelante, en rigor es un tipo de herida que se forma, ¿cierto?, en la entrada del esófago al estómago. Lo que denominamos, recordemos, la región del cardia, ¿cierto? Una eventualmente ruptura, ¿cierto? Heridas, llagas que se forman en la mucosa del estómago, en la parte que ingresa el esófago al estómago. Entonces, tenemos que causas que pueden condicionar rotura, hemorragia digestiva alta, roturas de varices a nivel del esófago, úlceras gástricas y del duodeno, gastritis, esofagitis, cáncer gástrico de esófago o un aneurisma de la aorta que se rompe al esófago o al estómago. Incluimos también aquí la duodenitis, la esofagitis y el síndrome de Mallory-Weiss, que decíamos heridas, lesiones, ciertas erosiones en la mucosa que recubre el estómago, que está, ¿cierto?, en el límite con el esófago. ¿Cuál sería el cuadro clínico en rigor de una hemorragia digestiva alta? Y nos recordamos de nuestra clase de hemorragia digestiva. Vómitos con sangre, ¿cierto? Vómitos sanguinolientos. Recordamos que el vómito sanguinoliento lo definimos con el nombre de hematemesis. Entonces, la hemorragia digestiva alta se caracteriza por vómitos de sangre roja o rojo oscuro que puede ser precedida de náuseas y arcadas, lo que denominamos hematemesis, hemorragia aparente del sistema digestivo, ¿cierto? Recordamos esa definición. Entonces, la hemorragia digestiva alta se caracteriza por vómitos con sangre, en otras palabras, ¿cierto? O vómitos sanguinolientos, como así eventualmente lo podamos entender también, denominado hematemesis, vómito con sangre, hemorragia aparente del sistema digestivo. Pero hay que tener atención porque también la hemorragia digestiva alta se puede manifestar por deposiciones pastosas de un color negro, oscuro, alquitranadas, como el alquitrán, ¿cierto? Hemos visto cómo pavimentan las calles, se pasa un alquitrán es un color oscuro, ¿cierto? Brillante, pastoso, de especial fetidez, lo que en medicina denominamos melena. Entonces hay que tener mucha atención porque la hemorragia digestiva alta en la persona también se puede manifestar como una melena. Y la melena en rigor son deposiciones pastosas de color negro, brillante, alquitranadas de especial fetidez. Son de un olor muy desagradable, ¿cierto? En algún momento ustedes en su actividad profesional van a percibir, ¿cierto?, eventualmente el olor de la melena, y es un olor que uno no se olvida fácilmente porque es un olor de especial fetidez, ¿cierto? Muy eventualmente desagradable el olor de la melena. Entonces, la hemorragia digestiva alta no se va a manifestar solamente con vómitos con sangre. Cuidado con eso, ¿cierto? Porque la melena también será una manifestación de hemorragia digestiva alta, solo que el paciente no va a eliminar sangre por la boca, sino que va a deglutir, va a tragar esa sangre
entrará en contacto con el ácido clorhídrico del estómago. Vamos a ver la próxima diapositiva que nos explica esto. Se forma hematina y esto es lo que tiñe en el fondo la deposición oscura, ¿cierto? Lo que le da el color oscuro, negro, brillante, de especial fetidez. Entonces, la melena también es una manifestación de hemorragia digestiva alta, a pesar de que vamos a observar que el paciente no va a eliminar la sangre por la boca, sino que va a eliminar esta deposición fétida, pastosa, de especial fetidez, ¿cierto? De color negro brillante, como el alquitrán. Entonces, la hemorragia digestiva alta se puede manifestar solo por melena, sin hematemesis. Hay que tener mucha precaución en aquello, ¿cierto? Porque la hemorragia digestiva alta se puede manifestar en el paciente solo por presentar melena. No vamos a observar que el paciente vomita con sangre, solamente puede presentar melena y será también una manifestación de hemorragia digestiva alta. ¿Y por qué se produce la melena, cierto? ¿Por qué se produce esta deposición negra, pastosa, fétida, brillante? El aspecto de melena se debe al contacto de la sangre con el ácido clorhídrico del estómago, con formación de hematina. Entonces, el sangramiento es alto a nivel del esófago, a nivel del estómago, ¿cierto? Eventualmente, y esta sangre entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, formando hematina. Y es la hematina, en rigor, la que le da el color oscuro, ¿cierto? Alquitranado, color negro incluso de la deposición. Entonces, a la pregunta, ¿cuál sería, cierto, eventualmente el mecanismo de la melena? Es el contacto de la sangre con el ácido clorhídrico del estómago, formando hematina. Y es la hematina la que le da el color oscuro, ¿cierto? Negro en la deposición. Para que haya una melena, para que podamos evidenciar, ¿cierto? Eventualmente la melena, se requiere de una hemorragia de a lo menos 60 ml, porque si es muy poca sangre, ¿cierto? No vamos a poder evidenciar este cambio en las deposiciones. Por lo tanto, para que se desencadene, para que se produzca la melena, se requiere una hemorragia de a lo menos 60 ml de sangre y una presencia en el tubo digestivo por aproximadamente 8 horas de esta sangre, para que pueda generar, ¿cierto?, este cambio en la deposición que lo definimos como una melena. Entonces, para que haya una melena, se requiere de una hemorragia de a lo menos 60 ml y la presencia de la sangre en el sistema, en el tubo digestivo, por aproximadamente 8 horas. Pero consensuamos que la hemorragia digestiva alta se va a manifestar no tan solo por hematemesis, sino que también por melena. Entonces, la melena es una manifestación de hemorragia digestiva alta. Y las causas de hemorragia digestiva baja, dijimos las causas que afectan bajo el ángulo de Treitz, que afecten ilio, yeyuno, colon y recto, ¿cierto? Estas estructuras, bajo el ángulo de Treitz, bajo el ángulo duodeno yeyunal. Entonces, ¿cuáles serían las causas que nos pueden provocar, desencadenar una hemorragia digestiva baja? El cáncer de colon, por ejemplo, divertículos, hemorroides también nos pueden provocar aquello, una colitis isquémica que afecta al intestino grueso, trombosis de los vasos del mesenterio, fiebre tifoidea, es decir, causas que afecten de una u otra forma recto, colon, ¿cierto? Recordamos ilion o yeyuno. Cualquiera de las causas que afecten estas estructuras anatómicas, vamos a definirlas como causas de hemorragia digestiva baja. Hemorroides, recordamos, ¿cierto? Erosionados, diverticulosis del colon, cáncer del colon, colitis ulcerosa, colitis isquémica, entre otros, trombosis de los vasos del mesenterio. Son causas que nos pueden provocar una hemorragia digestiva baja.
¿Son menos inusuales que la hemorragia digestiva alta? Sí, estamos de acuerdo, son más usuales las hemorragias digestivas altas, ¿cierto? Estamos de acuerdo, pero no por eso las vamos a olvidar. La hemorragia digestiva baja también tiene cierto grado de frecuencia en nuestra práctica profesional. Y clínicamente, ¿cierto? La hemorragia digestiva baja se caracteriza por una rectorragia, hemorragia aparente del sistema digestivo, ¿cierto? Dijimos que la hemorragia aparente del sistema digestivo se podía manifestar por hematemesis, vómitos con sangre, o a través de una rectorragia, eliminación vía rectal de sangre o sangre roja brillante, ¿cierto? O rojo oscuro, lo que denominamos rectorragia. Entonces, la hemorragia digestiva alta, por cualquiera de sus causas, se manifiesta a través de una hematemesis, sangre por la boca, o una melena, esta deposición negra, brillante, alquitranada, fétida. Y la hemorragia digestiva baja, por cualquiera de sus causas, se va a manifestar a través de una rectorragia. Entonces, hematemesis, melena, hemorragia digestiva alta, rectorragia, hemorragia digestiva baja. La presencia, ¿cierto? A lo que ya hemos definido, vómito con sangre, melena, o en su efecto rectorragia en el cuadro clínico, ¿cierto? La presencia de síntomas hemodinámicos va a depender de la cuantía y la velocidad de la hemorragia. Dijimos en su momento, ¿cierto?, que la cantidad de sangre perdida será directamente proporcional al calibre del vaso, ¿cierto? Y las manifestaciones clínicas también serán directamente proporcionales a la cantidad de sangre perdida. Una pérdida mayor a 500 ml, recordamos nuestra clasificación de hemorragia, ¿cierto? Una pérdida mayor a 500 ml de sangre se acompañará de taquicardia, el paciente estará pálido, taquicárdico, decaído, podría presentar mareo, ¿cierto? O pérdida del conocimiento, lo que denominamos lipotimia, y estará también hipotenso. Entonces, en dependencia del calibre del vaso dañado, ¿cierto? Será en rigor la cuantía de sangre perdida y por ende las manifestaciones clínicas. Pero ya una pérdida mayor a 500 ml de sangre irá acompañada de una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, hipotensión arterial, el paciente tendrá baja su presión arterial, estará pálido, decaído, sediento y en ocasiones presentará pérdida del conocimiento, lo que denominamos lipotimia. Y recordamos que estará hipotenso, que tendrá su presión arterial baja, ¿cierto? Por cuanto tiene pérdida de volumen. Recordamos nuestra clase de shock hipovolémico, ¿cierto? Vamos recordando, o el shock en rigor séptico si la causa es infecciosa. Hay hipotensión, ¿cierto? La demostración de hipotensión ortostática de 10 milímetros de mercurio o más nos indicará una pérdida aproximadamente del 20% del volumen sanguíneo. Y ya cuando se ha perdido una mayor cantidad, ¿cierto? Un 40%, se podría desencadenar el shock, en este caso hipovolémico. Estas cifras, ¿cierto? Son un poquito, están aumentadas. En realidad ya con 20% podríamos observar un shock en evolución, y ya con 40% vamos a observar una manifestación franca del shock, ¿cierto? En este caso hipovolémico. Piel fría, sudorosa y pálida, poca orina, presión sistólica bajo 90 y un paciente con cierto grado de compromiso de conciencia. Recordamos el cuadro clínico del shock. Entonces, ya con un 20% de pérdida de volumen de sangre, en este caso, y ni hablar si hay un 40%, ya hay evidencia importante desde el punto de vista clínico en relación a sintomatología de shock. En este caso, hipovolemia. ¿Qué exámenes nos ayudan para el diagnóstico de una hemorragia digestiva? Cualquiera que ésta sea, si es que es alta o baja. La endoscopía y la angiografía. Entonces, para el diagnóstico de la hemorragia digestiva, de sobremanera, ¿cierto?, nos ayuda la endoscopía digestiva.
Y la angiografía selectiva también, pero particular importancia, ¿cierto?, le damos a la endoscopía, que es un examen muy importante, ¿cierto? Endoscopía. Entonces, tenemos el siguiente algoritmo en relación a la hemorragia digestiva. Tenemos un paciente que se presenta en nuestro servicio de urgencia con hematemesis o melena o ambas juntas, ¿cierto? Hematemesis o melena o ambas juntas. Es decir, estamos sospechando una hemorragia digestiva alta. Entonces, un paciente con una hemorragia digestiva alta no tenemos certeza cuál es la causa de esta hemorragia, ¿cierto? Tenemos múltiples causas y muchas posibilidades. Ya lo vimos, ¿cierto? Un listado amplio de causas que pueden condicionar una hemorragia digestiva alta. Entonces, se presenta el paciente con una hemorragia digestiva alta, vómitos con sangre, hematemesis, se ingresa el paciente y le hacemos una evaluación hemodinámica. Pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, aunque parezca obvio, ¿cierto? Es importante recalcar la importancia de la evaluación hemodinámica. Posteriormente pasamos a reponer volumen, ¿cierto? Debemos reponer el volumen. Administramos suero fisiológico, recordamos el manejo del shock, ¿cierto? Como reponemos el volumen. Reponemos el volumen. Si la hemorragia es masiva, debemos hacer una endoscopía urgente. Si la hemorragia es leve o está detenida, podemos hacer una endoscopía, ¿cierto?, en forma precoz, en forma rápida. Pero si la hemorragia es masiva, la endoscopía la debemos hacer o tratar de hacer en forma urgente, ¿cierto? Porque el paciente está sangrando, está perdiendo mucha sangre, a pesar de que le estamos reponiendo volumen, incluso lo podríamos transfundir, pero incluso así, ¿cierto? No es correcto que nuestro paciente siga perdiendo sangre en forma masiva, ¿cierto? Por lo tanto, si hay una hemorragia masiva, hacemos una endoscopía en carácter de urgente. Si la hemorragia es leve o está detenida, también debemos hacer una endoscopía, pero en forma precoz. Si la endoscopía nos arroja información de presencia de varices esofágicas, hacemos inmediatamente la terapia que es escleroterapia. En el fondo es como cauterizar las varices esofágicas, ¿cierto? Si es que están sangrando, inmediatamente hacemos un procedimiento que se denomina escleroterapia, que es básicamente, ¿cierto?, disminuir el sangramiento a través de las lesiones del esófago, ¿cierto?, varices esofágicas. Si la endoscopía nos arroja que el paciente tiene una úlcera y esta úlcera está activa y es causal de hemorragia, proponemos eventualmente la cirugía. Y si la hemorragia es leve o está detenida, ¿cierto?, ya hay lesiones agudas, con una hemorragia detenida, proponemos tratamiento médico. Entonces, es importante orientarse en relación al orden, al algoritmo, ¿cierto?, con el cual se debe ver enfrentado o con el cual debemos enfrentar, mejor dicho, a un paciente con una hemorragia digestiva alta. Lo ingresamos, se le hace una evaluación hemodinámica, reponemos volumen, suero fisiológico o también sangre, se le puede transfundir si hemos evidenciado la pérdida. Ante una hemorragia masiva, hacemos una endoscopía urgente. Hacemos la endoscopía en toda situación, pero si la hemorragia es masiva, hacemos la endoscopía urgente. Si la hemorragia es leve o está detenida, nos cuenta el paciente que tuvo en su momento, pero que ahora ya dejó de sangrar, hacemos una endoscopía precoz. Y si esta endoscopía nos arroja varices esofágicas, las tratamos con ayuda de la escleroterapia. Escleroterapia, ¿cierto? Que es un proceso quirúrgico a nivel de las varices, cuya intención es, ¿cierto?, evitar que la persona siga perdiendo sangre a través de estas varices. Si la endoscopía nos detecta una úlcera, ya sea estómago o a nivel del duodeno, y la hemorragia está activa, proponemos una cirugía.
Si la endoscopía nos arroja lesiones agudas, gastritis, esofagitis, por ejemplo, y la hemorragia está detenida, traslocamos el manejo de este paciente a un tratamiento médico ambulatorio, ¿cierto? No de urgencia tal vez, pero ambulatorio. Si la hemorragia es baja, la hemorragia digestiva baja, también ingresamos al paciente. Presentará una rectorragia. También hacemos una evaluación hemodinámica, pulso, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, entre otros, y también hacemos una endoscopía digestiva baja en el fondo, ¿cierto? Porque es introducir eventualmente el endoscopio, ¿cierto? Vía rectal, una rectoscopía, pero en el fondo la rectoscopía también es un proceso endoscópico, también es una endoscopía, pero es una endoscopía digestiva baja a través de la región rectal, a diferencia de la alta que es a nivel de la boca, ¿cierto? Ambas se denominan endoscopía, solamente que alta lo llamamos aquella endoscopía donde hay introducción del endoscopio a través de la boca, y baja introducción del endoscopio vía rectal. Entonces hacemos una evaluación hemodinámica, ingresamos, evaluación hemodinámica nuevamente, pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, proponemos una rectoscopía. Si la hemorragia está activa por esta rectoscopía, hacemos una colonoscopía y complementamos el estudio con una angiografía. Si la hemorragia está detenida, hacemos una colonoscopía también para posteriormente preparar una angiografía. Todo esto en conjunto con el tratamiento mismo, ¿cierto? De inhibir la sangre, eventualmente de evitar indudablemente que el paciente siga complicándose en la pérdida de volumen y por ende la probabilidad de desencadenar un shock séptico, ¿cierto? Por pérdida de volumen. Entonces el paciente con una hemorragia digestiva baja tampoco se va a su casa, ¿cierto? Sino que se ingresa, se hace una evaluación hemodinámica del paciente, una rectoscopía, que en el fondo también es una endoscopía, solo que baja, el endoscopio se introduce vía rectal, a diferencia de la alta que se introduce vía cavidad bucal. Si la hemorragia está activa, proponemos una colonoscopía y posteriormente además una angiografía. Si la hemorragia está detenida, proponemos también una colonoscopía y una angiografía. Y acá tenemos imágenes, ¿cierto? Eventualmente nuestra mucosa normal. Y acá tenemos, ¿cierto? Una mucosa que está irritada, ¿cierto? Una gastritis en rigor. Acá vemos imágenes de una mucosa normal, una mucosa irritada. Esofagitis, ¿cierto? Una mucosa normal, todo está pintado, ¿cierto? Eventualmente el esófago está con una esofagitis, con marcas, ¿cierto? De las diferentes manifestaciones anatomofisiológicas que se desencadenan en el esófago, ¿cierto? Pero acá tenemos manifestaciones de una esofagitis. Varices esofágicas, y se introduce el endoscopio, ¿cierto? Esta sondita, este endoscopio con una camarita, ¿cierto? Y acá vemos que hay una varice, o unas, mejor dicho, varices a nivel del esófago. Es como una cuerda, ¿cierto? Eventualmente que detectamos a nivel del esófago. Estas cuerdas, estos vasos, ¿cierto? Que son eventualmente una manifestación muy habitual de sangramiento digestivo alto, de hemorragia digestiva alta, se denominan varices esofágicas. Entonces, estas cuerdas, ¿cierto?, formadas de vasos, se pueden romper y a la vez que se rompen, presentamos una hemorragia digestiva alta. O en su efecto una melena, porque puede que la sangre, ¿cierto?, llegue al estómago, se ponga en contacto con la hematina y recordamos esto genera la aparición de melena. Anomalías a nivel de la mucosa del estómago, ¿cierto? Gastropatía, hay sangre, petequia, ¿cierto? Recordamos esa definición también aquí. Úlcera, recordamos una úlcera, la definimos como una descamación de tejido necrótico desvitalizado, ¿cierto? Recordamos una descamación, es como una llaga, como una herida, una úlcera a nivel del duodeno.
Pólipo rectal también es una causa de sangramiento de hemorragia digestiva baja, ¿cierto? El pólipo rectal. Recordamos que el recto, lesiones del recto, lo vamos a denominar hemorragia digestiva baja, ¿cierto? Por lo tanto, este pólipo también puede sangrar y a la vez presentar una rectorragia como manifestación de una hemorragia digestiva baja. ¿Dudas, consultas? Entonces dijimos que una causa importante, relevante y frecuente de hemorragia digestiva alta, por cuanto a la gastritis, es un proceso inflamatorio que afecta en rigor la mucosa gástrica, ¿cierto? La mucosa del estómago. Y dijimos en su momento que las causas que afecten esófago, estómago y duodeno serán causas potenciales de una hemorragia digestiva alta. Por lo tanto, entre comillas, ¿cierto? Encuadramos la gastritis como una causa potencial de una hemorragia digestiva alta. Y la definimos como una inflamación de la mucosa gástrica que nos condicionará haciendo cambios histológicos a nivel de la mucosa gástrica. Existe la gastritis aguda, donde un rol importante se lo damos, ¿cierto? Recordamos a los neutrófilos, o una gastritis crónica, ¿cierto? Con predominio de linfocitos. Recordamos que para que un proceso sea determinado como crónico, debe estar presente 6 meses en el año o 3 meses por 2 años consecutivos, ¿cierto? Recordamos esa definición de crónico. Y muy interesante e importante que la causa más frecuente de una gastritis aguda es la infección por una bacteria denominada Helicobacter pylori. Muy relevante, ¿cierto? Indistintamente que la inflamación de la mucosa gástrica también se puede deber a transgresiones alimentarias, al alcohol, más adelante conversaremos de aquello, pero no es menos importante nombrar como una causa frecuente de infección y por ende de inflamación de la mucosa gástrica a una bacteria denominada Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Cómo la persona, cómo el ser humano adquiere esta bacteria, el Helicobacter pylori, de hecho la puede adquirir, ¿cierto?, en nuestra etapa de infancia. En nuestra etapa infantil podemos adquirir la Helicobacter pylori y pasar muchísimos años después, ¿cierto?, y empezar a desencadenar síntomas de gastritis, úlcera u otras manifestaciones más graves. La bacteria Helicobacter pylori se puede transmitir a través de alimentos o aguas contaminados, ¿cierto? Podemos ingerir algún alimento o algún producto líquido, ¿cierto? Agua u otro, y en conjunto con estos productos llegar la bacteria Helicobacter pylori hacia nuestro sistema digestivo. Entonces, la Helicobacter pylori la podemos adquirir en nuestra etapa de infancia. Muchos años puede vivir, ¿cierto?, la Helicobacter pylori en nuestro sistema digestivo hasta que nos puede dar síntomas, ¿cierto?, de enfermedad. Y la adquirimos o se transmite a través de alimentos o aguas contaminadas. También recordamos que el Helicobacter pylori se puede transmitir de una persona a otra. La bacteria Helicobacter pylori también se puede transmitir de una persona a otra por un contacto directo, ya sea con los vómitos, con la saliva o con la materia fecal, ¿cierto? Entonces podemos adquirir la Helicobacter pylori en nuestra etapa de infancia, estar muchos años, ¿cierto?, la bacteria, la Helicobacter pylori presente en nuestro organismo y posteriormente nos va a desencadenar algunas enfermedades. Y la Helicobacter pylori ingresa a nuestro organismo a través de alimentos o aguas que estén contaminados, ¿cierto? Y recordamos también que la Helicobacter pylori se puede transmitir de una persona a otra por contacto directo con la saliva, con el vómito o con la materia fecal. Entonces, una causa frecuente de gastritis sería la presencia, ¿cierto?,
de la bacteria Helicobacter pylori. H. pylori, Helicobacter pylori. En rigor, ¿cierto? ¿Cuáles serían las causas que podrían condicionar que una persona desencadene un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica? ¿Cuáles serían las causas, ¿cierto?, que podrían desencadenar que una persona pudiese determinar clínicamente, ¿cierto?, la presencia de una gastritis aguda? Secreción aumentada de ácido, mucho ácido, ¿cierto? Secreción aumentada de ácido clorhídrico, disminución del flujo sanguíneo, nuevamente, ¿cierto? Si es que se produce una isquemia a nivel, en este caso, del estómago, del tracto digestivo, esto genera condiciones para una proliferación inflamatoria, ¿cierto? Proliferación celular inflamatoria a nivel de nuestra mucosa gástrica. Cuando hay disminución del flujo sanguíneo, múltiples causas pueden dar disminución del flujo sanguíneo, pero una causa que ya hemos nombrado, ¿cierto?, en forma frecuente ha sido el tabaco. El paciente fumador y el tabaco, recordamos, ¿cierto?, que produce una vasoconstricción. El tabaco cierra en rigor, ¿cierto? El vaso nos produce una vasoconstricción y con esto indudablemente una disminución del flujo sanguíneo que llega a nuestro sistema digestivo y particularmente a nuestro estómago. Y eso genera condiciones, ¿cierto?, para la activación de un proceso inflamatorio. Alteración de la capa de mucosidad, ¿cierto?, adherente. Recordamos que la mucosidad defiende eventualmente, la mucosidad mucoadherente defiende nuestra estructura mucosa a nivel del estómago. Por lo tanto, si está alterada la capa de esta mucosidad que defiende nuestra mucosa gástrica, también se puede generar las condiciones para un proceso inflamatorio. Daño directo del epitelio, ¿cierto? Daño directo sobre el epitelio con alguna sustancia corrosiva, ¿cierto?, que nos pueda dañar claramente lo que es eventualmente la mucosa gástrica. Hipersecreción del ácido clorhídrico, recordamos, ¿cierto? Mucho ácido clorhídrico genera un efecto agresivo, ¿cierto? Un efecto agresor sobre la mucosa gástrica. Menor producción de mucosidad, dijimos, como un elemento importante para el desarrollo de una gastritis. Modificaciones microcirculatorias inducidas por el shock o sepsis, ¿cierto? Eventualmente el paciente a lo mejor está presentando un cuadro séptico que no sea atingente al sistema digestivo, ¿cierto? Una sepsis, por ejemplo, secundaria a un proceso urinario, una urosepsis, pero en el cual la isquemia, las modificaciones, los trastornos microcirculatorios pueden, ¿cierto?, eventualmente determinar la presencia de un proceso inflamatorio a nivel de nuestra mucosa gástrica. Y el déficit de prostaglandina, ¿cierto? Déficit de prostaglandina, eventualmente los antiinflamatorios inhiben su síntesis. Déficit de prostaglandinas. Gran rol lo cumplen también en esta gastritis, ¿cierto?, en el desarrollo de esta inflamación, lesiones gástricas secundarias a la ingesta de sustancias cáusticas, ¿cierto? Sustancias cáusticas, algunas veces con fines claramente autolíticos, ¿cierto? Con fines suicidas. Nadie van, salvo los niños, ¿cierto?, que en forma casual podrían ingerir alguna sustancia cáustica. En general, cuando hay adultos, ¿cierto?, que han ingerido alguna sustancia cáustica, básicamente es con una finalidad o un intento suicida o autolítico, ¿cierto? No es un fenómeno inflamatorio porque esta sustancia cáustica produce en rigor una necrosis, ¿cierto? Produce ya un efecto a nivel de la mucosa gástrica ya de muerte, ¿cierto? Una lesión importante a nivel de la mucosa gástrica, no tan solamente de la mucosa gástrica, sino que también del esófago. Al ingerir una sustancia cáustica, esta sustancia cáustica pasa por el esófago, produce una lesión importante a nivel del esófago y posteriormente llega al estómago y produce, ¿cierto?, eventualmente una lesión importante, una quemadura en rigor, ¿cierto?, una necrosis en este caso
de la mucosa gástrica y de la mucosa del esófago. Gastritis crónica, también existe la gastritis crónica, recordemos nuevamente, más de 6 meses en el año o 3 meses por 2 años consecutivos. Si este proceso inflamatorio se mantiene a nivel de la mucosa gástrica, se puede desencadenar una gastritis crónica, ¿cierto? Una gastritis crónica, que puede ir provocando esta gastritis crónica paulatinamente, ¿cierto? Puede ir provocando inflamación linfocitaria, inflamación de plasmocitos, un proceso, ¿cierto?, eventualmente gástrico que se va eventualmente acentuando y podría dar curso al desarrollo de una úlcera, ¿cierto? Si hay una inflamación crónica que está afectando la mucosa gástrica, que se está manteniendo en el tiempo, ¿cierto? Pasa de una gastritis aguda a una gastritis crónica. Este proceso crónico podría condicionar el desarrollo de un proceso denominado úlcera, ¿cierto? Úlcera. La úlcera será nuevamente una complicación de la gastritis, ¿cierto? La lógica es gastritis y posteriormente la úlcera. ¿Qué situaciones podrían condicionar que una persona desencadene una gastritis crónica? Nuevamente surge, ¿cierto?, la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Pueden ser de origen inmunológico, algunos tóxicos, ¿cierto? O postquirúrgicas, también existiría una patogenia postquirúrgica a la gastritis crónica. Pero un rol importante en la gastritis crónica se lo damos a la infección crónica condicionada por esta bacteria, ¿cierto? Por la Helicobacter pylori. Entonces, ¿cuáles serían las causas, ¿cierto?, relacionadas con la gastritis crónica? Causas inmunológicas, tóxicas, postquirúrgicas, ¿cierto? Pero no olvidamos nuevamente que la presencia de la Helicobacter pylori, de esta bacteria, ¿cierto? Helicobacter pylori, puede en su momento desencadenar, perpetuar un proceso inflamatorio agudo a nivel de la mucosa gástrica, mantenerlo en el tiempo y a partir de ahí generar una gastritis crónica. Entonces, nuevamente la gastritis crónica, ¿cierto?, nos arroja la presencia del Helicobacter pylori, que nuevamente repetimos es una bacteria que puede estar presente en nuestro organismo desde la niñez, desde que somos pequeños, ¿cierto? Podemos haber adquirido, ingerido esta bacteria durante nuestra niñez, está muchos años, ¿cierto?, habitando en nuestro organismo, en el sistema digestivo específicamente, y como la adquirimos a través de alimentos o agua que estaban contaminados, ¿cierto?, eventualmente. Y podemos, recordamos, la Helicobacter pylori, esta bacteria, transmitirla de una persona a otra, a través de la saliva, a través, ¿cierto?, eventualmente de la materia fecal o a través del vómito. Podemos transmitir a otra persona la presencia de la Helicobacter pylori. ¿Cómo podríamos eventualmente en nuestro organismo diagnosticar la presencia del Helicobacter pylori? ¿Cómo podríamos, cierto, o qué exámenes nos podrían ayudar a eventualmente corroborar la presencia del Helicobacter pylori en nuestro organismo, cierto? Al momento de hacer una endoscopía, recordamos la endoscopía, ¿cierto? Introducir el endoscopio por vía rectal o por vía bucal, endoscopía alta o baja. En conjunto con la endoscopía se realiza un test que denominamos test de ureasa. Entonces, a través de la endoscopía, realizamos un test denominado test de ureasa. Ahí está el nombre, ¿cierto? Test de ureasa. Entonces, tomamos una muestra, un momento de hacer la endoscopía, y esta misma muestra, ¿cierto?, nos va a arrojar la presencia o ausencia del Helicobacter pylori. Si el test de ureasa está positivo, nos corrobora la presencia de esta bacteria, Helicobacter pylori. Entonces, con ayuda de la endoscopía, podemos realizar un test denominado test de ureasa. Test de ureasa. Y en conjunto con este test, ¿cierto?, podríamos detectar la presencia o ausencia, ¿cierto?, de la bacteria denominada Helicobacter pylori. Entonces, el test de ureasa nos ayuda de sobremanera
a detectar la presencia del Helicobacter pylori. Este test lo hacemos, ¿cierto?, al momento de realizar una endoscopía, ¿cierto? Una endoscopía. Es decir, la prueba de ureasa, o test de ureasa, es un método diagnóstico para la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, ¿cierto? Helicobacter pylori. Entonces, un test de ureasa positivo nos arroja la presencia de la bacteria denominada Helicobacter pylori. ¿Y por qué se produce esto, cierto? Porque eventualmente el test de ureasa, recordamos la palabra, viene de la urea, de ahí viene, ¿cierto? De la urea. Porque esta enzima, ¿cierto?, es responsable la ureasa de la degradación de la urea en amoníaco y bicarbonato, ¿cierto? Entonces la ureasa es la que responde por la degradación de la urea en amoníaco y el bicarbonato, lo que va a condicionar un cambio en el pH en nuestro sistema digestivo. Y entonces, el test de ureasa, o la ureasa mejor dicho, ¿cierto?, es la enzima que responde por la degradación de la urea en amoníaco. Y el bicarbonato, ¿cierto?, lo que aumenta el pH de nuestro sistema digestivo. Y esta prueba, de salir positiva, ¿cierto?, nos arroja y confirma la presencia de la bacteria denominada Helicobacter pylori. Entonces, a la pregunta, ¿de qué forma podríamos diagnosticar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en nuestro organismo? A través de la endoscopía, realizando el test de ureasa, ¿cierto?, que eventualmente nuevamente participa la ureasa en la degradación de la urea. O también, número 2, podríamos detectar la presencia del Helicobacter pylori en nuestras heces. Podríamos detectar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en nuestras heces, ¿cierto? Detección del antígeno contra el Helicobacter pylori a nivel de las heces. Entonces podríamos tomar un examen de heces y ahí detectar la presencia del antígeno, proteína, ¿cierto?, contra el Helicobacter pylori. En el fondo es hacer una reacción de polimerasa en cadena, una PCR, ¿cierto?, que se está haciendo, y ustedes han escuchado mucho que se hace para el COVID actualmente. Podemos hacer una PCR, ¿cierto?, en deposición para la detección del Helicobacter pylori, del antígeno, ¿cierto?, contra el Helicobacter pylori. Entonces podemos detectar la presencia del Helicobacter pylori en nuestra endoscopía, ¿cierto?, a través del test de ureasa, o en nuestras heces a través eventualmente de la prueba PCR, reacción de polimerasa en cadena, buscando la presencia de antígenos contra la bacteria Helicobacter pylori, ¿cierto?, en nuestras deposiciones. Y menos utilizada, pero no por eso, ¿cierto?, eventualmente menos importante, la prueba del aliento, que es para detección del Helicobacter pylori. La prueba del aliento, es decir, le damos al paciente una pastilla, ¿cierto?, eventualmente con moléculas que contienen moléculas de carbono, eventualmente, ¿cierto?, se le da una pastilla que contiene moléculas de carbono. Posteriormente, el paciente pedimos que exhale sobre un reservorio, sobre una bolsa, en otras palabras, ¿cierto?, y la presencia del Helicobacter pylori va a condicionar liberación de partículas de carbono. Es un examen que se utiliza menos en la prueba del aliento, pero lo hemos visto que en algunos hospitales, ¿cierto?, todavía en Santiago se realiza, pero básicamente es el encontrar o tratar de encontrar la presencia del Helicobacter pylori al momento de la endoscopía en nuestras heces, pero recordamos también que existe la prueba del aliento, es decir, donde se le da a tomar al paciente, ¿cierto?, una pastilla o un trozo de budín, ¿cierto?, que contiene eventualmente moléculas de carbono, ¿cierto? Se le da un alimento, ¿cierto?, que contenga moléculas de carbono, y posteriormente él va a exhalar su aliento, ¿cierto?, en un reservorio, y vamos a medir las moléculas de carbono que sean capaces de liberar. En presencia del Helicobacter pylori se va a liberar carbono, ¿cierto?, en alta cantidad, en presencia de esta bacteria denominada Helicobacter pylori. Entonces recordamos que para el diagnóstico de la gastritis crónica
Gran importancia lo cumple la endoscopía, ya lo conversamos en su momento, vimos imágenes, ¿cierto?, de imágenes endoscópicas de la gastritis. El examen de sangre también es un examen importante en el diagnóstico de la gastritis crónica, y el examen de heces. El examen de sangre también busca lo mismo, ¿cierto? Antígeno contra la bacteria Helicobacter pylori. Examen de PCR en sangre para buscar los antígenos contra el Helicobacter pylori, o examen de PCR, reacción de polimerasa en cadena, en las heces también en búsqueda, del antígeno contra el Helicobacter pylori. Si es que la gastritis, ¿cierto?, pasa de aguda a crónica, sigue el proceso crónico, ¿cierto?, erosivo, puede desencadenar la presencia de una úlcera gástrica, ¿cierto? Úlcera. Y definimos en su momento una úlcera como una llaga, ¿cierto? Descamación, definimos en inflamación, descamación de tejido necrótico, ¿cierto? Tejido necrótico desvitalizado. Y complementamos esa definición en relación al sistema digestivo, en que la úlcera es una pérdida focal de tejido que compromete la mucosa y parte de la submucosa. Es una herida, entre comillas, es una lesión más profunda, ¿cierto? En la gastritis dijimos que estaba comprometida básicamente la mucosa. En la gastritis se compromete, la capa más superficial del estómago, la mucosa. Pero cuando ya hablamos de una úlcera, hay compromiso de la mucosa y de la capa o de la túnica submucosa, llegando incluso a veces a comprometer la túnica o la capa muscular. Entonces, una diferencia anátomo-histológica, ¿cierto?, entre la gastritis y la úlcera es que en la gastritis se compromete la mucosa, y en la úlcera se compromete la mucosa y la submucosa, pudiendo incluso, ¿cierto?, comprometer estructuras musculares, la túnica o la capa muscular, en este caso, ¿cierto?, del estómago. Y las causas que pueden generar una úlcera similares a la de la gastritis, ¿cierto? Causas traumáticas, causas inflamatorias, tumores, algunos medicamentos, ¿cierto? Pueden condicionar esta noxa, ya sea medicamentosa, tumoral o traumática, agredir la mucosa gástrica, se genera un proceso inflamatorio agudo, gastritis aguda, el cual evoluciona en el tiempo, gastritis crónica, ¿cierto? Y después de una gastritis crónica, una úlcera, donde recordamos la principal diferencia entre la gastritis y la úlcera radicará, hay diferencias también del cuadro clínico, pero nos quedamos además con la idea de que en la gastritis se compromete la túnica, la capa mucosa, y en la úlcera se compromete la capa mucosa y la capa submucosa. Úlcera gástrica aguda, ¿cierto? También la úlcera puede ser aguda y puede ser crónica. Se ubica en cualquier lugar del estómago, ¿cierto? Curvatura mayor, curvatura menor, incluso también existe la úlcera a nivel del duodeno, ¿cierto? Pero ya estamos hablando de gástrica, por lo tanto, se pueden ubicar estas úlceras en cualquier lugar del estómago. A nivel del cardio, ¿cierto? Del píloro, en la curvatura mayor, curvatura menor, en cualquier lugar del estómago donde coexistan hemorragias y erosiones, ¿cierto? Es una complicación del tratamiento con los antiinflamatorios no esteroidales. Los AINES, recordamos, ¿cierto? Eventualmente diclofenaco, ibuprofeno, metamizol, acetaminofeno, entre otros, ¿cierto? Son antiinflamatorios no esteroidales que pueden eventualmente provocar una lesión a nivel de la mucosa gástrica, mucosa y submucosa, y con esto, ¿cierto?, gatillar la presencia, el desarrollo, mejor dicho, de una úlcera gástrica. Por lo tanto, hay que tener especial cuidado, ¿cierto? Si un paciente tiene una gastritis o ya ha tenido antecedentes de úlceras gástricas previas, hay que tener precaución en la administración de los
AINES de los antiinflamatorios no esteroidales, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el metamizol, el acetaminofeno, ¿cierto? Porque podría esto condicionar mayor inflamación a nivel de la mucosa gástrica, ¿cierto? Y que este proceso ulceroso se perpetúa, ¿cierto? Es decir, es una inflamación crónica, una úlcera gástrica crónica. Recordamos que ya proceso crónico, inflamación crónica, donde compromete fibroblastos, recordamos, y se acompaña de la formación de una cicatriz, ¿cierto? Recordamos nuestra inflamación de proceso inflamatorio. Entonces, la úlcera gástrica se puede presentar en fases de crisis y se resuelven, ¿cierto?, por la cicatrización de la úlcera. Un proceso, ¿cierto?, eventualmente inflamatorio, eventualmente que se resuelve con cicatrización, ¿Dudas, consultas de lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Dudas, consultas, observaciones de lo que hemos hablado hasta el momento? No, profe, por el momento no. Muy bien, hay un tipo de úlcera que es importante que manejen, que es la úlcera péptica, que en rigor es también una úlcera, ¿cierto? Una descamación de tejido necrótico que afecta a la mucosa, la submucosa, pudiendo afectar también la túnica muscular, pero damos alguna condicionante especial, ¿cierto? La úlcera péptica, porque la úlcera péptica podemos encontrar, ¿cierto?, dos condiciones fisiopatológicas que son importantes considerar en rigor al momento de definir el por qué, ¿cierto?, se perpetúa en el organismo de la persona una úlcera de lo crónico, ¿cierto?, una úlcera péptica crónica. El déficit de ácido clorhídrico y pepsina, ¿cierto?, será una condicionante fisiopatológica para definir por qué una úlcera eventualmente se perpetúa. Aumento absoluto relativo del ácido clorhídrico y de la pepsina. El ácido clorhídrico, el aumento, es un ácido, ¿cierto? Es un agente agresor. Entonces, todo proceso que condicione un aumento del ácido clorhídrico y de la pepsina serán agentes agresores que actúan sobre nuestra mucosa gástrica. Entonces, el aumento del ácido clorhídrico y la pepsina, aumento absoluto o relativo de ácido clorhídrico y pepsina, serán, ¿cierto?, eventualmente condicionantes fisiopatológicas para perpetuar eventualmente la úlcera. Ácido que lesiona la mucosa gástrica, ¿cierto? Disminución del pH del duodeno, ya lo comentamos en su momento, aumento de la masa de células parietales, las células parietales que liberan mucoproteínas, las células parietales liberan mucoproteínas, por lo tanto, al haber un aumento de las células parietales, hay un aumento de las mucoproteínas que a su vez también, ¿cierto?, agreden la mucosa gástrica en conjunto con las células G, y esta úlcera evolucionará, ¿cierto?, a una cicatrización, que es la idea, ¿cierto? Eventualmente que esta úlcera evolucione a una cicatrización. Reparación, recordamos, de la úlcera, de este defecto, ¿cierto?, de esta lesión, pero la úlcera puede reparar, puede cicatrizar, pero existirá el riesgo de una recidiva, es decir, que se reactive esta úlcera, ¿cierto? Cicatriza, pero existe la posibilidad de una recidiva, es decir, que se reactive esta úlcera estando incluso ya cicatrizada. Por eso que al momento de realizar una endoscopía se detectan úlceras cicatrizadas, pero no por eso, ¿cierto?, no se va a mantener un control, un seguimiento de estas úlceras, ¿cierto? Porque la úlcera que ya está cicatrizada, en cualquier momento y circunstancia podría reactivarse. Y también como agentes agresores, antes de terminar nuestra clase, ¿cierto?, nombramos nuevamente disminución del flujo sanguíneo de la mucosa. El gran rol se lo damos, ¿cierto?, recordamos, al tabaco, entre otros factores, ¿cierto? Pero el tabaco dijimos que era
un factor relevante, disminuye el flujo sanguíneo de la mucosa gástrica, hay una vasoconstricción, condiciona una disminución del flujo sanguíneo y con esto la posibilidad de que se perpetúe, ¿cierto?, este proceso inflamatorio a nivel de la mucosa gástrica. ¿Dudas, consultas, observaciones? ¿Dudas, No, profe. consultas,